Buenas tardes a todos. Vamos a comentar, no vamos a quitar de momento la mascarilla, pues estamos aquí distanciados. Y para el comienzo, a este segundo debate que estamos celebrando sobre la nueva generación de la Unión Europea, que es la segunda de las sesiones de este grupo de conferencias. El tema va a ser la necesidad del empoderamiento de la juventud europea. Como presidente del Consejo Federal Europeo, quiero saludar a todos ustedes por estar conectados. Van aumentando, van conectándose. Bueno, vamos a esperar unos minutos de que terminen de incorporarse. Tenemos, creo que casi un centenar los que han solicitado. Estamos muy contentos de esto. Tenemos programado pues 10. Creo que habrán recibido las convocatorias, muchas caras jóvenes. ¿Y por qué? No quieren, no, pero habrá más. Los participantes. De momento me dicen que hay 50 y tantos participantes, pero la cámara solo hay unos pocos. Espero que se vaya abriendo. En el debate pues participan, va a dirigir este debate Joan Pomés, que es presidente de los jóvenes del Consejo Federal de España del Movimiento Europeo y director del Consejo Federal. Participa también Eduardo García Cancela, que es vicesecretario de los jóvenes y estudiante del doctorado. Está Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud, a quien no tengo el gusto de conocer y que le agradezco enormemente que por primera vez se acerque a uno de nosotros y espero que sea... Me dicen que no me oyen, que sea una relación fructífera en el futuro, porque es para nosotros muy importante que el Consejo, ahora te vemos mejor, que el Consejo de la Juventud pues participe también con nosotros y que nosotros participemos en las cosas que ellos consideren oportuno. Está Fernando Ventú de Martínez, que creo que nos oye desde Florencia. Fernando, buenas tardes. Y que ha sido hasta ahora vicepresidente del Erasmus Students Network y que es también un investigador de relevancia. Y por último, Guiomar Gutiérrez Pascual, que es secretaria general de los jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y licenciada en Relaciones Internacionales y Sociología, y creo que está haciendo ahora un máster en la Universidad de Alcalá. Mi objetivo en estos minutos es solamente alargar un poco para que terminen de conectarse los demás. Pero en todo caso le corresponde a Joan Pomés. Yo no tengo aquí las preguntas, pero he visto preguntas de enorme interés, que no me las han dado, pero las he leído días anteriores, que son las que se tratan de contestar con siguen sin aparecer, con este coloquio. No, pero si son más, aquí te faltan algunas. La versión antigua. Aquí me dan algunas, no voy a leer todas. Sino de lo que se trata es, precisamente, cuando pensamos en la necesidad de este debate, de tratar por qué hoy es importante el empoderamiento de la juventud europea. ¿Por qué hoy? ¿Por qué el fondo se llama Fondo para las Nuevas Generaciones? ¿Es solo algo formal o es algo que tiene un contenido concreto?
¿Hoy la nueva generación tiene un sentido distinto a lo que ha tenido otras generaciones o tiene un carácter específico? A mí me apetecía mucho tratar este tema, pero como es natural, he pensado que si era un debate de jóvenes, pues tienen que ser los jóvenes los que lo debatan. De la misma forma que el otro día, no sé dónde hemos visto, que querían sobre la participación de la mujer y los tres eran chicos. Pues esto no tendría sentido que nos pusiéramos solo personas mayores a debatir sobre el asunto. Y sin más, que ya veo que se van llenando las caras, le dejo a Jan Pomés y saludar a muchas caras amigas que estoy viendo aquí, a Carmen Moliné, que es relativamente joven, a Donato Fernández y a algunos que no son del todo jóvenes, pero que estén encantados de que nos escuchen. Pues muchas gracias, Jan. Tienes tú la palabra. Pues muchas gracias a todos por conectar. Es un gran honor poder moderar este acto. En primer lugar, cuestiones un poco más prácticas, comentaros de que nos podéis enviar y hacer llegar, digamos, todas las preguntas que queráis a través del chat, donde que me van a llegar a mí. Intentaré gestionarlas todas para poder después dar traslado a los distintos ponentes. Dicho eso, si ya podemos, digamos, ya dar comienzo al encuentro. El primer moderador, el primer ponente que va a participar es Eduardo García Concela, que es graduado en Periodismo y Relaciones Internacionales por la Universidad de Nebrija y ha estudiado el máster en el Colegio de Europa de Estudios Interdisciplinares Europeos y actualmente es doctorando en Ciencias Políticas, Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Si quieres ya, Eduardo, te doy a que puedas empezar mi intervención. Vale, ¿se me escucha? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Jan, por la presentación y Pachi también. Bueno, el papel que tengo hoy en esta sesión es presentar un poco por qué los jóvenes tenemos que estar involucrados en los debates sobre el futuro de Europa, como bien ha indicado Pachi anteriormente. Bueno, yo creo que hay, para ser rápido y conciso, tres razones principales por las que los jóvenes tenemos que estar al pie del cañón y representados en lo que va a ser la conferencia sobre el futuro de Europa, que además esperemos que se lance definitivamente en los próximos meses. La primera de ellas va a ser porque los jóvenes hemos demostrado un interés creciente sobre Europa y además de ese interés, de la mano, va una demanda por una mayor profundización del proyecto europeo. En las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019, del año pasado, se desmintió por fin el mito de que los jóvenes dábamos de alguna manera la espalda a la Unión Europea, que no nos interesaba. Bueno, la participación de jóvenes entre 16 años y 24 años aumentó un 50%. Además, esto es un indicador de que contribuimos en gran medida al aumento de la participación general de las elecciones, que como saben fue excepcional porque pasó desde 1994 a ir en picado y por fin el año pasado remontó. Entonces los jóvenes, de hecho, tuvimos cierta responsabilidad en aumentar esa participación. Pero además de demostrar el año pasado que los jóvenes estamos comprometidos con el proyecto yendo a las urnas, si miramos los eurobarómetros del último año, nos damos cuenta que hay una demanda clara por profundización del proyecto europeo. Por ejemplo, los eurobarómetros nos indican que el 66% de los jóvenes y las jóvenes estamos a favor de transferir más competencias a la Unión Europea, frente, por ejemplo, al 52% de los mayores de 55 años. También que somos los que más nos identificamos como europeos y europeas, y también somos la generación que tiene mayor confianza en las instituciones de la Unión Europea, sobre todo si lo comparamos con la confianza que depositamos a las instituciones nacionales. Hay un claro cambio. Por lo tanto, esa es la primera razón, que tenemos un interés en Europa, que lo hemos demostrado en las urnas y que además va acompañada de una demanda de profundización. Es decir, que participando en la conferencia sobre el futuro vamos a ser algo así como un motor constructivo hacia un debate realmente en positivo. En segundo lugar, creo que es importante responder a una de las preguntas que hacía Pachi al principio, ¿no? ¿Qué aportamos? ¿Es que la generación nueva de jóvenes tenemos algo diferente que aportar? La realidad es que sí. Tenemos una perspectiva juvenil que nos viene dada simplemente por haber nacido en el momento en el que hemos nacido.
tenemos una perspectiva del mundo y de Europa distinta por haber nacido, en muchos casos, después del Tratado de Maastricht, ya dentro de la Unión Europea, dentro del espacio Schengen, incluso algunos dentro de la zona euro. Y además de esta perspectiva por las circunstancias, por vivir en la sociedad de la globalización, interconectados, hemos sido capaces en los últimos años de movilizarnos. Las causas de las que nos hemos abanderado, pues por ejemplo, como los Viernes por el Clima, como uno de los ejemplos más claros. La realidad es que la juventud ha demostrado en los últimos años que es más sensible a los cambios y a los problemas globales y que ya no los sentimos como algo remoto y ajeno, sino como algo propio. Y eso es una perspectiva distinta de generaciones anteriores que sin duda puede aportar mucho en la conferencia. Y cuando digo aportar de verdad y en serio y de manera constructiva, porque somos una generación que al mismo tiempo está muy preparada para poder hacer contribuciones serias y que se nos tenga en cuenta. Y luego, por último, la tercera razón por la que creo que es importante que estemos es también un aspecto que también ha destacado Pachi al inicio, ¿no? Ese plan de recuperación que se aprobó este año, que se llama Next Generation EU, la nueva generación de la Unión Europea, que también da nombre a este ciclo de conferencias. Hay una mención clara a la nueva generación de los jóvenes, ¿no? Y la realidad es que esta recuperación, como sabéis, tiene previsto unas ayudas y unos préstamos. Esos préstamos, de aquí a 30, 40 años, van a ser pagados por los contribuyentes que seremos nosotros, la generación de jóvenes de hoy en día. Por eso es justo que participemos para decidir de alguna manera en qué se van a gastar esos fondos. Y si podemos incidir en que esos fondos se gasten en actividades jóvenes, como pueden ser la transición ecológica, la transformación digital, una Europa que no deje atrás a nadie, pues mucho mejor. Por eso, ya que vamos a ser los que vamos a hacer frente a esos pagos, es justo que estemos representados en esta conferencia. Además, también decir que es importante que se nos incluya en todos los foros, no solo en aquellos que son típicamente juveniles como la educación o los intercambios universitarios, demás. Que también son importantes sin duda, ¿no? Pero hemos demostrado, los eurobarómetros lo indican, que tenemos un interés también por profundizar en política común de seguridad y defensa, en política energética, en política comercial, en mercado digital único, incluso también en la política migratoria común, como luego seguro que comenta más a fondo mi compañera Guiomar. En definitiva, los jóvenes estamos preparados para aportar al debate que va a iniciarse en la conferencia sobre el futuro de Europa, y me gustaría reivindicar que para ello existen una red extensa de organizaciones de sociedad civil de carácter juvenil. Prueba de ello es la sesión de hoy, desde Erasmus Student Network, el Consejo de los Jóvenes, el propio Movimiento Europeo, los jóvenes del Movimiento Europeo. Estamos preparados y dispuestos a llevar esas demandas juveniles a Europa. Y en ese sentido, sí que ya acabando, me gustaría mencionar que las propuestas que hay sobre la mesa hoy en día para ese formato de participación tanto de la sociedad civil, pero sobre todo de los jóvenes, bueno, pues que se quedan un poco cortas. Es verdad que las dos propuestas, tanto la del Parlamento como la de la Comisión, se publicaron en enero y, bueno, pues después ha habido una pandemia con su plan de recuperación que acciona a los jóvenes, pero es verdad que esos dos planes, al final, las ágoras juveniles que planteaba el Parlamento Europeo y los diálogos ciudadanos que planteaba la Comisión resultan en una participación un tanto indirecta. Y yo creo que, haciendo gala a lo que mencionó la presidenta de la Comisión cuando convocó la conferencia, que dijo que tenían que participar la sociedad civil en pie de igualdad y sobre todo con una fuerte participación de los jóvenes, creo que es de recibo que los jóvenes estemos presentes en los grandes eventos de la conferencia junto a la clase política para hacer nosotros ver nuestra propia voz y no en eventos que quizás sean más paralelos, como pueden ser las ágoras juveniles. Y bueno, esta es la exposición, las razones por las que creo que los jóvenes debemos estar presentes y sobre todo reivindicar que la sociedad civil organizada de carácter juvenil estamos dispuestos y preparados para no solo remar hacia adelante y en positivo, sino también para ser exigentes y pues llevar la voz de los jóvenes y lo que escuchamos en nuestro día a día a las instituciones europeas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Me ha encantado resaltar estas dos ideas de que somos la generación ya post-Maastricht, por decirlo de algún modo. Somos la generación que hemos nacido ya en la Unión Europea y cuesta ya ponernos en un contexto ya distinto, digamos, anterior a la Unión. Y después también que seremos la generación que más nos beneficiaremos del plan de recuperación y al mismo tiempo seremos las que tendremos que hacer frente al mismo, llegado a su fin, digamos, a su fecha de 2058. O sea que es muy bueno eso. También quiero, bueno, aprovecho para resaltar y agradecer, digamos, el que ya somos de más de 11 comunidades autónomas representadas en todos los existentes y también de 4 países. También dar la bienvenida a nuestros compañeros del Movimiento Europeo francés, del Movimiento Europeo irlandés y del Movimiento Europeo también están en Bruselas. O sea que muchas gracias por conectaros y seguirnos. Es muy importante que, digamos, todos unamos fuerzas para este objetivo. Pues la siguiente ponente será Elena Ruiz, es actualmente y recién elegida presidenta del Consejo de la Juventud, que también es fundadora de un grupo Scout en la comunidad de Extremadura, que se llama Margut, que con ella también compartimos, digamos, esta experiencia de haber sido miembros de Boy Scouts. Y cuando quieras, Elena, puedes empezar. Se me vaya ya, ¿verdad? Sí. Bueno, lo primero, encantada. Muchísimas gracias por habernos invitado a un espacio como este. Para el Consejo de la Juventud de España siempre es importante, bueno, pues que no solo se nos contemplen a las personas jóvenes y en concreto al Consejo de la Juventud para hablar de algunas políticas, que además lo venía diciendo ya Eduardo. Normalmente relacionamos las políticas de juventud con aquellas que suelen estar más relacionadas a lo mejor pues con la educación o con el ocio muchas veces también. Y bueno, es importante que reivindiquemos también el papel que tenemos la juventud como bueno, pues, agentes de la sociedad, tanto personas que somos que recibimos esas políticas como que podemos participar de ellas. Así que es bastante interesante este espacio. Y bueno, nos lanzabais algunas preguntas con las que he podido reflexionar un poco acerca de cómo enfocar esta charla. Y al final yo creo que todo es qué papel tenemos la juventud en Europa, en la Unión Europea, pero sobre todo también qué papel nos van a dejar tener. Y es importante a lo mejor recalcar para que todas sepamos que el papel de la juventud en la toma de decisiones a nivel europeo no es algo reciente, no es algo que tenga pocos años, sino que ya en los años 60 y 70 se empiezan a organizar algunas organizaciones de diferentes que aglutinan pues tanto los consejos nacionales como entidades juveniles que tienen representación en diferentes estados y se aunan también en sus respectivas a nivel europeo, y así se empieza a participar un poco más activamente de la toma de decisiones de Europa, hasta que finalmente en el año 96 se conforma lo que es el European Youth Forum, el equivalente al Consejo de la Juventud, pero a nivel europeo. Y desde entonces, pues no solo ha existido, sino que tiene un papel importante en las instituciones, está bastante reconocido y se suele contar bastante con la opinión y la presencia de este espacio. De hecho, no sé si conocemos todas aquí, la Garantía Juvenil es un programa que surge en algunos países, sobre todo más del norte de Europa, y a raíz de la iniciativa del Youth Forum sí que se consigue implantar como un programa para apoyar a todos los estados. Y bueno, hay otras, por supuesto, otras batallas ganadas por parte del Youth Forum, pero bueno, esto simplemente era como para contextualizar que Garantía Juvenil es algo que ya casi que tenemos que estar incluso reflexionando también por ese cambio que debería dar, pero bueno, que esta todavía pertenece a nuestra generación y sí que nos podía sonar un poco más. Es importante además también saber que, y Eduardo también lo ha nombrado, el papel que han tenido las personas jóvenes en los últimos años y en los últimos movimientos sociales y reivindicativos. Las personas jóvenes prácticamente han estado liderando y si no eran las únicas, pues han sido parte principal
liderando diferentes movimientos como podrían ser los movimientos ecologistas o bueno, ¿cómo decirlo? Por mejorar un poco la situación de este planeta, llevar un modelo de consumo y de producción mucho más sostenible, pero por otro lado también pues tendríamos, por ejemplo, los movimientos feministas o del todo el colectivo LGTB, que sí es cierto que las personas jóvenes hemos estado liderando normalmente este tipo de espacios. ¿Y por qué? Y aquí es donde venía quizás un poco la reflexión, y es que las personas jóvenes han sido capaces de traspasar un poco ya esas preocupaciones que suelen ser más materiales, más relacionadas con todo lo económico, con los bienes que podemos llegar a tener a nivel individual, para preocupar por cuestiones muchísimo más colectivas, más globales. Y yo creo que al final esto es un ejemplo de, bueno, quizás de la educación de la generación en la que hemos vivido ya estas generaciones de personas jóvenes que estamos quizás hoy aquí, pero sobre todo también es un impulso para iniciar nuevas políticas y sobre todo para entender el papel que pueden llegar a tener las personas jóvenes en todo esto. No podía dejarme escapar también otro ejemplo bueno, de la participación de la juventud en el espacio europeo, y es los Youth Goals. Son esas metas de juventud que se trabajan, tanto surgen de un ciclo de diálogo entonces llamado estructurado, ahora se llama Diálogo con la Juventud, que no deja de ser pues otro programa que lo que fomenta es la participación de personas jóvenes, además desde el nivel local hasta el nivel europeo. Se lanzan una serie de preguntas que desde todos los territorios se van respondiendo desde niveles muy locales. Es una macroencuesta, por así decirlo, de hecho tarda como unos 18 meses desde que se comienza hasta que finaliza, y bueno, pues de estos ciclos nacen los Youth Goals, que son, bueno, como esas metas a las que se supone que queremos llegar para proteger a la juventud. Quizás no es la palabra correcta, aunque sí hay que entender que hay que proteger a la juventud porque somos uno de los colectivos de edad más perjudicados, tanto por una crisis que ya hubo quizás solo o más en España, pero sobre todo ahora esta nueva que estamos viviendo. Y bueno, pues al final justo estas metas tienen el objetivo, el primero de ellos en concreto es conectar precisamente a las personas jóvenes con la propia Unión Europea. Y así, bueno, pues son 11 metas que igual no tengo tiempo como para hablar un poco de todas, pero al final son cuestiones muy globales, como desde la igualdad de género hasta derechos de bienestar, como puedan ser la salud mental, y que nacen de las propias necesidades y de las propias preocupaciones que tiene la población joven. Entonces, yo creo que el trabajo y la implicación de la juventud ya está ahí, y bueno, pues participar de esta conferencia de repensar el futuro de Europa es completamente no solo necesario, sino que es que ya la juventud ya está mostrando su interés y ya está participando. Entonces, bueno, pues esperemos que podamos llegar a tener, que nos dejen tener ese papel que como digo, ya veníamos haciendo. Quizás, Jan, no sé cómo voy de tiempo. Tienes un minuto. Si quieres ir terminando, puedes... Para terminar, entonces, además es muy importante que en el momento en el que estamos, como decía, de crisis y de, bueno, de toda esta revolución de la que hablaba también Eduardo a nivel laboral, de transición digital, ecológica y demás, sí que es importante también que podamos participar bueno, pues de esa reflexión y de la implantación de esas medidas, no solo porque vayamos a ser las beneficiarias, que por supuesto también, sino porque es cierto que en concreto, además, en España hemos visto cómo se han fondos destinados a las personas jóvenes, de los cuales, bueno, pues quizás el objetivo final no ha llegado a verse bien cumplido, y somos las propias personas beneficiarias de estos programas quienes estamos detectando estos fallos. Entonces, pues es importante también. Y perdón por el tiempo y muchísimas gracias. No pasa nada, muchas gracias a ti, Elena. Pues me ha gustado mucho, digamos, tu intervención que estás diciendo. Por ejemplo, es cierto que, por ejemplo, los jóvenes somos los que estamos abanderando libertades, por ejemplo, todo lo que es el grupo LGTBIQ+, en general, por ejemplo, tanto
siempre la cuestión que se plantea, cómo, por ejemplo, los jóvenes han influido en los países del este para introducir los valores de libertad sexual de este colectivo. O sea, es un colectivo bastante importante y además se puede decir como comunitarizador de valores, que cada vez la generación como entendida como europeos, jóvenes de la Unión Europea, que compartimos más valores que otras generaciones, que también los tienen, pero no los manifiestan tampoco de otra manera. Pues el siguiente ponente que va a hablar y que está ahí con nosotros es Fernando Ventue, que actualmente se encuentra en Italia. Es graduado en el Máster de Política Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y es miembro de la Asociación de Erasmus España, de Students Network. Y si quieres, Daria, puedes empezar, Fernando. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí. Hola, pues bueno, muchas gracias, Jan, por la presentación y bueno, muchas gracias al movimiento europeo por la invitación. Bueno, yo voy a hablar un poco de educación y también me voy a centrar en el programa Erasmus. ¿Por qué es importante y cómo Erasmus, pues, o sea, realmente pues, es un trampolín para digamos que todas aquellas personas que en un momento dado no tienen ese contacto directo, no lo han alcanzado con la Unión Europea, con la dimensión internacional, pues gracias a Erasmus, pues cómo se desarrolla y qué ventajas trae. Ha dicho antes Eduardo, que los jóvenes en las pasadas elecciones europeas demostraron que somos los grupos o sectores sociales que más han participado. El año pasado, desde Erasmus Student Network, se hizo un estudio en base a la participación juvenil en las elecciones pasadas y este estudio dio como resultados que las personas que anteriormente habían o participado en el programa Erasmus o habían realizado otro tipo de internacional votaban más que, por ejemplo, aquellos que no lo habían hecho. Y luego también se vio que las personas que estaban en Erasmus, aunque si bien es cierto que querían votar más, al final no lo hicieron, pero bueno, esto se debió a temas de que al no haber estado en su país, pues el tema del voto por correo se complicaba. Pero se veía que claramente el programa Erasmus facilitaba eso. Y luego también, porque como también hemos dicho, pues vivimos en la época de la digitalización, de la transformación, de la forma de producción. Y bueno, uno de los componentes que muchas veces exigen las empresas o una vez que se salta al mundo laboral es precisamente, aparte de los idiomas, también haber realizado una movilidad internacional. Nosotros en SN colaboramos con algunos partners. Hay uno en particular, se llama Recruiting Erasmus, que es una especie de empresa de recursos humanos. Entonces, ellos nos dicen que muchas empresas, por ejemplo, a la hora de discernir o no un currículum, pues se fijan si una persona ha hecho una movilidad. ¿Y por qué? Bueno, la movilidad primero te dice que has salido de casa, te has tenido que buscar una casa. Luego, esto como lo primero y el gran salto y el gran vértigo que da. Luego también que, bueno, has participado o has trabajado en un grupo intercultural. Entonces, son todo una serie de capacidades que se desarrollan y si no se sale de, digamos, nuestra área de confort, no se desarrollan. Y bueno, luego por otro lado, otra cosa que me gustaría destacar es que muchas veces asociamos el programa Erasmus tan solo a Europa, pero el programa Erasmus ya es global. O sea, no solo se puede hacer una movilidad a cualquier país de la Unión Europea, sino también fuera de ella. Y luego otro punto, porque bueno, muchas veces se habla de la creación de la generación Erasmus. Bueno, la generación Erasmus ya está. Y muchas veces se observa, o por ejemplo en otras organizaciones como la Unión por el Mediterráneo, ellos también en su área de educación hablan de la creación
de la generación del Mediterráneo, ¿no? Porque, bueno, a través de esta organización también se hacen, hay diversos programas relacionados con la educación, movilidad de estudiantes, de una región a otra. Y bueno, entonces, por ejemplo, nosotros desde nuestra organización, digamos que tenemos dos partes, ¿no? Una clara de dar servicio a los estudiantes internacionales que llegan a las universidades y todos los servicios y ayuda que les podemos ofrecer, y otra de mejora de la movilidad internacional. Y un punto que nos encontramos fue que, vale, nosotros por estatutos, en un primer punto, nos centrábamos únicamente en los países de Europa, digamos, ¿no? Y los países del programa, que son otros más. Pero, claro, por ejemplo, en nuestro caso de la Complutense nos llegaban estudiantes de América Latina. Entonces, aunque no venían directamente con el programa Erasmus, eran estudiantes internacionales. Entonces, ellos participaban en nuestras actividades. Y claro, participaban con otros estudiantes europeos. Y ellos percibían o realizaban, llevaban a cabo una imagen de la Unión Europea. Y luego una imagen que luego ellos proyectaban en su ciudad local, en su universidad local. Por ejemplo, nos pasó que un estudiante de Colombia vino a Madrid, participó en todas nuestras actividades y cuando volvió a su centro, se puso en contacto con SN Internacional diciendo, oye, nosotros queremos organizar una asociación de SN aquí. Finalmente, pues bueno, por estatuto nos limitábamos a Europa nada más. Pero esto abrió un debate, ¿no? De, oye, nosotros hacia dónde nos tenemos que expandir. El programa Erasmus ya es global. Entonces, ¿hacia dónde? Y aquí, bueno, digamos que desde España vimos una obligación de defender los intereses, en este caso, de los estudiantes que vienen de Latinoamérica. Porque año tras año, pues un gran número de estudiantes venían allí. Y bueno, entonces, al final, pues bueno, es un tema que está abierto, ¿no? Pero también un poco la cosa de cómo la Unión Europea o cómo el programa Erasmus, ¿no? De alguna forma puede servir de proyección de los valores europeos afuera, ¿no? Como personas, a través de una movilidad fuera no de la región europea, ven cosas, ven cómo se trabaja, cómo se funcionan las actividades, otros países, otras cosas, otros mecanismos y cómo ellos lo aplican. Y ya por mencionar una cosa y ya lo termino de relacionar con el plan de recuperación. Al final del año pasado hubo una propuesta tanto de la Comisión Europea como del Parlamento Europeo de triplicar el presupuesto para Erasmus. Al final, debido a la situación y sobre todo a la pandemia, esta propuesta al final ha cambiado varias veces, dijeron doblar, luego no, al final, pero bueno, al final de todo este trasiego, ¿no? Lo que sí que queda claro que el presupuesto del programa Erasmus se va a aumentar y ahora para 2021-2027, perdón, entra el nuevo programa Erasmus en vigor. Y uno de los puntos es que servirá de apoyo a otras políticas europeas y de sinergia a otras áreas. Entonces, aquí como que se juntan dos puntos, ¿no? Por un lado, el potencial que tiene Erasmus para tanto de proyección exterior como de interrelación y permitir que las personas que en un principio no tengan un contacto con la dimensión internacional al final lo adquieran y cómo, pues bueno, la educación y el interés de vincular parte de este presupuesto, aumentar el programa Erasmus y también dirigirlo a otras zonas que pueden ser de gran valor estratégico para la Unión y también para la política mundial. Y con esto, pues bueno, concluyo un poco el tiempo. Pues muchas gracias, Fernando, para, digamos, enseñaros la relevancia del programa Erasmus, que como muchos de los, digamos, la mayoría de jóvenes que están aquí conectados ya sabrán que mucho, por ejemplo, en temas personales, tanto como, por ejemplo, la pareja misma se comparten parejas, digamos, de distintos países dentro de la Unión Europea, solo por el hecho de haber compartido, de haber realizado
un Erasmus, y es algo que la generación más joven es algo común entre nosotros. Muchas gracias. De la próxima ponente que va a hablar es Guiomar Gutiérrez Pascual, que es la secretaria general de las Juventudes del Movimiento Europeo, y es graduada en Relaciones Internacionales y Sociología, en experta en desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, y estudiante actualmente de máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá. Ya cuando quieras, Guiomar. Vale, ¿se me oye? Sí. Bueno, pues yo voy a recoger un poco el lazo que ha lanzado tanto Eduardo como Elena sobre esa participación de los jóvenes, esa visión propia que tenemos los jóvenes sobre ciertos temas que van más allá de las preocupaciones económicas, que también las tenemos, porque ahora mismo la tasa de paro juvenil es muy alta, y intentándolo en preocupaciones colectivas que preocupan a todo más allá. Y es que desde hace años venimos sufriendo una crisis que se ha conocido como la crisis de los refugiados, aunque cada vez empiezo a pensar más que el nombre de esta crisis deberíamos modificarlo por crisis del Mediterráneo, pues porque no eran solo refugiados los que venían, sino también migrantes, lo que complejizó el fenómeno. Y es un tema de actualidad, aunque parezca que debido a la pandemia y al COVID-19 y la crisis económica que ha venido después, pues se ha ido quedando atrás o se ha quedado en el olvido. Sin embargo, si miramos el último Eurobarómetro que ha salido recientemente esta semana, sigue habiendo 10 de los 27 países miembros que consideran que la inmigración es el principal reto al que se enfrenta la Unión Europea en la actualidad. Y de los otros 27, otros 5 lo consideran en segundo lugar. Entonces, no dejemos y olvidar que la crisis de los refugiados, la crisis del Mediterráneo o la crisis de migrantes es una crisis que sigue vigente y a la que no parece que hayamos puesto medidas. Al mismo tiempo, incluso a nuestro país nos afecta directamente, puesto que las rutas migratorias están cambiando y ha aumentado el flujo de migrantes que están llegando a las Islas Canarias como consecuencia propia del COVID. Entonces, es que nos pilla de actualidad y nos pilla muy cerca, incluso a los jóvenes que estamos aquí presentes. Y relacionándolo con la Unión Europea, sí que es cierto que la Unión Europea no tiene unas competencias como tales, pero en los últimos años se han dado avances para crear una serie de acuerdos, como por ejemplo son los acuerdos de Dublín, que sin embargo lo que venían a ratificar era un acuerdo de cuotas para repartir los refugiados que llegaban, y en las últimas semanas se ha dado el acuerdo del nuevo pacto de migraciones y asilo, que realmente, y esto ya es una cuestión personal, para mí viene a ratificar lo que ya se estaba haciendo, es decir, no viene a aportar nada nuevo, no viene a proponer, sino viene a certificar estaba haciendo, dejando un poco de lado esta solidaridad que tanto se ha hablado en el COVID, para hablar de solidaridad en cuanto a recepción de los migrantes en los países que somos frontera inmediata, pero no con el resto de países de la Unión Europea. Entonces, creo que en este sentido los jóvenes europeos tenemos mucho que decir, y es un tema que creo que los jóvenes debemos participar y tomar parte en la conferencia sobre el futuro de Europa por varias razones, pero la primera de ellas y la fundamental es que cuando tú empiezas a leer este pacto de migraciones y asilo, establece que el pacto se ha hecho preguntando a las instituciones, preguntando a políticos, preguntando al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones y algunas organizaciones de la sociedad civil, pero en ningún momento se certifica que se pregunte a los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes son aquellas personas que han integrado y han defendido las manifestaciones y los grupos que defendían la integración de los migrantes y la integración de los refugiados con campañas como Welcome Refugee o, por ejemplo, asociaciones de la sociedad civil como la Cruz Roja, que se encargaba en recibir a estos migrantes, darle un servicio, una sanidad, un asilo, clases de idiomas. Han sido los jóvenes los que en su mayoría, en un 70%, según algunas encuestas, han llevado a cabo esta labor. Y al mismo tiempo somos los jóvenes los que, según los eurobarómetros, estamos llegando y estamos proponiendo una política de migraciones y asilo por muy encima del resto de grupos de edad, y es que el 69% de los jóvenes de entre 18 y 24 años y de entre 25 y 30 años se muestran favorables a una política común de migraciones y asilo, que esta política común está muy por encima del resto de grupos de edad, como por ejemplo el grupo de edad de los 75 para arriba, que son ya en un 40%.
Y entonces creo que por ello los jóvenes tenemos que debatir con el resto de grupos de edad, con el resto de personas de la sociedad civil y sobre todo con el resto de instituciones. Tenemos una visión de que muchos de nosotros a través del programa Erasmus hemos sido migrantes, tenemos compañeros que han migrado de un país a otro fuera y dentro de la Unión Europea y que no solo son migrantes económicos, sino también pueden ser refugiados, pueden ser asilados y no es un concepto que debamos separar como por ejemplo se hace en el Pacto de Migraciones y Asilo. Y esto es precisamente lo que las últimas declaraciones juveniles de cara a este pacto de migraciones venían a ratificar. Tenemos que llevar a cabo un pacto común y una política común europea en estos sentidos que no separe y no sea utilitarista. No es válido separar migraciones económicas por un lado y refugiados por otro por una cuestión muy simple, porque no es que nos sintamos amenazados laboralmente, sino es que hay sectores del sistema económico y laboral europeo que ocupan en gran medida esas personas inmigrantes. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Y por ello creo que con esto resumo, los jóvenes participamos, tenemos una visión distinta y con ello es un ejemplo a mostrar y por ello tenemos que participar en la conferencia sobre el futuro en pie de igualdad con el resto de instituciones porque esta visión igual el resto de grupos de edad, como demuestran los eurobarómetros, no tienen. Y ya. Muchas gracias, Guiomar. A ver si me oye bien. Pues creo que es muy importante también eso que refleje, digamos, las distintas posiciones y el punto de vista especial que tenemos las juventudes en distintos temas, también en migraciones y asilo. Quiero dar, digamos, la bienvenida y muchas gracias calurosas al primer grupo de Relaciones Internacionales y Economía de la Universidad de Complutense, que también nos están viendo. Son 80 alumnos que son muy motivados, que también nos han dicho que están aquí conectados. O sea que damos las gracias también por seguirnos. Y pasemos también al punto de hacer las preguntas. De cualquier persona que quiera preguntar, nos lo pueden hacer llegar por el vía chat y nosotros les preguntamos a los distintos panelistas. Las preguntas que ya tenemos encima de la mesa, que es a todos los ponentes, es por qué creen que ahora, más que nunca, es necesario que los jóvenes se empoderen y luchen por el futuro de la Unión, que es la fórmula Noelia Quinquetti Naguema. ¿Quién quiere comenzar? Si por orden de ponencias, digamos Eduardo. Bueno, pues yo creo que es un momento importante para la Unión Europea en general. La Conferencia para el Futuro de Europa ofrece una oportunidad para revisar, hacer un poco ejercicio de introspección, ver hacia dónde vamos después de estos últimos años un poco turbulentos. Y en ese sentido, creo que los jóvenes tenemos que aprovechar esa oportunidad de que parece que las instituciones se abren para escucharnos, para hacer ese ejercicio de consultas ciudadanas y intentar comunicar cuáles son nuestras demandas y luchar por ellas. Por eso yo creo que los jóvenes hemos demostrado, como hemos recordado en las 4 intervenciones, que nos hemos involucrado en movimientos sociales y creo que podemos poner encima de la mesa nuestras demandas y por eso animo a todos a que trabajemos a una y a las instituciones sobre todo a que nos escuchen, ¿no? Que también mencionaba Elena que va un poco también de que sean las propias instituciones las que nos dejen estar allí presentes. Y yo creo que por eso es un momento muy singular para toda la historia de la Unión Europea y esperemos que de esto salga algo importante. Sí, muy en relación a lo que decía Eduardo. Además es curioso porque el empoderamiento es algo que se hace desde la propia persona. Tendemos a decir que vamos a ayudar a que otras personas se empoderen, pero la única manera de ayudar a que otras personas se empoderen a sí mismas es dándoles el espacio y dándoles el lugar. Entonces es importante que esta construcción no se haga solo de manera individual por cada una de las personas jóvenes, sino que se haga también desde las propias instituciones. Las instituciones y las administraciones tienen que respaldar y no dar la espalda a las personas jóvenes. Y esto es fundamental porque da lo mismo lo empoderadas que estemos las personas jóvenes si no se nos atiende, si no se nos escucha de manera activa. Y esta es importante también porque, bueno, pues también hemos escuchado mucho la de sí, yo me reúno contigo ya, bueno, pero no va solo de reunirnos, sino de realmente atender esas necesidades que estamos dando, que estamos viviendo y que estamos sufriendo cada uno de
los días. Entonces, el empoderamiento pasa por cada una de las personas jóvenes, pero también es completamente necesario que las instituciones den el espacio y apoyen ese proceso. Y al final es cierto que vivimos en una época en la que la pirámide demográfica dictamina que somos menos y además, bueno, pues solo por número ya, si nos vamos a cuestiones electorales, solemos no ser a lo mejor tan interesantes como otros colectivos de edad, pero es que somos quienes quienes estamos viviendo ya en este momento y quienes vamos a tener que convivir durante más tiempo con todas las que se tomen ahora. Entonces es importante que ese espacio exista y además yo creo que ya no hay que hacer un ejercicio tan importante porque yo creo que la población juvenil ya está bastante empoderada. Es cierto que, por supuesto, no todas las personas jóvenes, pero en general el colectivo yo creo que está bastante empoderado por todo lo que ya hemos explicado antes. Vale, ahora, a ver, yo creo realmente que ahora, o sea, es el momento tanto de empoderarse como los jóvenes, entender cómo, o sea, buscar una mayor, no sé si simbiosis, pero ir también hacia las instituciones, no esperar que las instituciones vengan, sino nosotros dar ese paso. Otras razones, no sé, yo, o sea, ya se ha dicho antes, pero quiero repetirlo. Al final somos una generación que está viviendo, esta es ya la segunda crisis que estamos viviendo. Yo recuerdo desde el instituto pues que ya un poco el pensamiento de la crisis de 2008 ya un poco de alguna forma marcaba los pasos de a ver qué estudio, qué dejo de estudiar, siempre con el tema de buscar salidas. Ahora nos viene esto encima y encima, pues bueno, lo que se ha dicho, ¿no? Hasta 2058, o sea, que seremos la generación que va a contribuir con ello. Entonces, yo creo que más que nunca, como en la Unión Europea y como personas que también se dice, somos de la generación que más formada está. Y yo creo que hoy en día tenemos a nuestra mano un sinfín de recursos que están allí y lo único que hay que hacer es saber utilizarlos y en muchos casos, por ejemplo, como se ha comentado en el tema de las instituciones, también quizás nosotros hacer el esfuerzo de entender cómo funcionan las instituciones y con ese conocimiento entender pues todos nuestros derechos y también mostrar la visión que nosotros tenemos y que de alguna forma eso va a ser lo que construya el futuro. Bueno, yo quiero añadir simplemente a lo que ya han dicho tanto Eduardo como Elena como Fernando, que el empoderamiento juvenil llega ahora por una cuestión muy sencilla y es que plantear una conferencia sobre el futuro de Europa que lleva la palabra futuro sin incluir a los jóvenes y a los jóvenes empoderados que debatan es absurdo. O sea, en el momento en que tú dejas que unas instituciones que apenas tienen representación juvenil, que el grupo de mayores de 35-40 es todavía mínimo, debatan sobre el futuro de Europa sin contar con nuestra voz y con nuestra opinión, es un planteamiento que falla desde el principio. Entonces creo que el momento llega y a este primer momento de debate sobre lo de Europa se le unen las nuevas generaciones, que creo que es por primera vez en el momento en que la Unión Europea ha puesto el foco en también las generaciones más jóvenes, lo que queremos decidir, lo que opinamos, recogiendo esa movilización sobre todo a partir del cambio climático, de personas como Greta Thunberg y Fridays for Future, y recoger estas demandas y comprender que si los jóvenes opinábamos sobre cambio climático, opinábamos sobre movimientos feministas y movimientos de defensa del colectivo LGTBI, también teníamos que opinar sobre otros factores. Entonces, es recoger todo eso y estamos empoderados, ahora queda que nuestra voz se oiga y que lleguemos a las instituciones que ya es hora. Muchas gracias. Ahora tenemos la siguiente pregunta que nos la hacen llegar desde Burgos, de Gadea Pascual. Nos comentan cómo se puede materializar el empoderamiento juvenil en la conferencia sobre el futuro de Europa. Si queréis contestar esta vez en orden inverso.
Bueno, yo creo que también es un poco lo que Eduardo decía, el empoderamiento juvenil tiene que darse a través de un diálogo con todas las instituciones y con todas las partes, no solo en ágoras. O sea, no sirve de nada que yo debata con otros jóvenes, que está muy bien. Tenemos que debatir entre nosotros, como estamos haciendo hoy, sí, pero si se queda entre nosotros, pues al final no debatimos, no damos ese punto de vista a otras instituciones, como por ejemplo puede ser el grupo de edad más mayor o la gente de la Comisión Europea, que si no tienen jóvenes europeos allí no van a entender el punto de vista o no van a entender, por ejemplo, que yo al ser Erasmus tengo una pareja que es, por ejemplo, francesa y necesito tener una doble nacionalidad, etcétera. Entonces, pues por ahí va. Muchas gracias, Diomar. ¿Procedo? ¿Sigo? Vale. Sí. Vale. Yo creo que cómo materializarlo. Igual es fácil decirlo y complicado hacer, pero yo creo que una de las claves es trabajo en red. Yo creo que aquí estamos personas de muchas asociaciones, organizaciones, cada una con su perfil, cada uno con sus intereses y cada una en su área de trabajo. Pero yo creo que vivimos en el mundo de la comunicación, pero tiene que ser una comunicación efectiva y de verdad. Yo creo que un punto muy interesante y, no sé, quizás abrir algún tipo de foro o una mayor interconexión, más trabajo en red, conocernos unos, o sea, lo que hace uno y lo que hace el otro, para de alguna forma trazar unas líneas generales, un marco común y a través de las diversas plataformas internacionales que tenemos y también, por ejemplo, SN Internacional con la sede en Bruselas está en continua comunicación con la Comisión Europea, el European Forum, lo mismo. A través de nuestros canales, a exprimirlos lo máximo posible. Elena, si quieres comentar. No sé por qué a mí me dice todo el rato que me tenéis que quitar el silencio. Sí, no sé por qué, pero bueno. Sí. Vale, vamos intentando sí, yo quizá respondería un poco en la línea de Guiomar. Creo que se materializa este empoderamiento transversalizando tanto los espacios, es decir, que los espacios sean intergeneracionales y que las personas jóvenes podamos participar de la toma de decisiones en todos ellos y no en esos espacios paralelos como ya se ha comentado, y también de los temas. Al final, lo hemos dicho ya, creo que sí vamos un poco rápido, pero tenemos que ser capaces de poder participar de todos los temas, de todas las políticas y de todas las decisiones y no solo de aquellas que a priori puedan parecer que nos incumben más directamente. Pero además es importante también para ese empoderamiento que la participación sea real, libre e informada y no decorativa. Y con esto es la de no solo llamamos a las personas jóvenes para echarnos una foto, entendemos que para participar es importante tener previamente una serie de información y de a lo mejor de formación, entonces fomentar también esos canales. Al final, si le estamos pidiendo a una persona que participe en un espacio junto con otra que a lo mejor lleva 20 años de experiencia, oye, pues pongámosle la cosa un poco más fácil y no nos quedemos solo en, mira qué bien, hemos traído a 20 jóvenes, nos echamos la foto y listo. Trabajemos un poco para que bueno, pues esa participación pueda estar lo más equilibrada posible, pero al final es participación real y completamente libre, en el sentido de que, por supuesto, no esté dirigida, claro. Muchas gracias, Elena. A ver si Eduardo. Sí, yo, bueno, repetir un poco lo que han venido diciendo mis compañeros. Además, lo último que ha mencionado Elena creo que es importantísimo, ¿no? Que además se proponía en una de las propuestas, creo que es la del Parlamento Europeo, que la elección de los jóvenes participantes fuera por sorteo, cuando realmente existe una red de, como he comentado antes, de sociedad civil organizada de carácter juvenil que en nuestro día a día estamos ya dialogando con los jóvenes de nuestro alrededor, sabiendo qué es lo que exigen, qué es lo que demandan y estamos preparados
para hacer llegar esas demandas, ¿no? Entonces, ese sentido de hacer una selección a modo sorteo, pues parece más lo que comentaba Elena, de hacernos la foto, decir que van a venir jóvenes, pero jóvenes que quizá, bueno, pues porque les eligen aleatoriamente, le toca a un joven húngaro que se dedica está estudiando ingeniería industrial y que no ha oído hablar de la Unión Europea, pues no están las mismas competencias de hablar que a lo mejor unas organizaciones juveniles que se encargan de por sí, por su estructura, tanto en Bruselas como en las capitales de los estados, como en las regiones, de hacerse eco de las demandas de los jóvenes, ¿no? Entonces, la participación sobre todo tiene que ser con sentido, ¿no? Y también decir que, bueno, yo creo que todavía está la esperanza de que se presente la última propuesta de formato de la conferencia y que se hable de un formato de participación que sea más directo, sobre todo por el efecto que hace las palabras que dijo la presidenta de la comisión cuando convocó la conferencia. Estar allí presentes en pie de igualdad con los actores políticos implica una representación directa en el mismo foro que ellos. Otros tipos de participación en ágoras, pues al final pues resultan en algo que parece más consultivo y queda lo de siempre. Hablamos, debatimos de nosotros, pero luego se nos escuchará, llegarán nuestras demandas a conclusiones o no llegarán. Entonces yo creo que es algo importante, pero bueno, quiero ser también positivo o expectante a ver qué es lo que sucede en los próximos meses de cara a esa participación juvenil y cómo se materializa. Muchas gracias, Eduardo. Hay también una palabra pedida de Gemma Abadía, nos habla desde Bruselas. A ver si conseguimos. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo os quería preguntar, ¿cómo creéis vosotros que podríamos implicar a aquellos jóvenes que, por ejemplo, no tienen tanto interés en temas de Unión Europea? Se me ocurre, por ejemplo, los jóvenes que no han ido a la universidad y que no irán. Muchas gracias, Gemma. Gracias. ¿Queréis empezar con el mismo orden que hemos empezado antes con Guiomar? O el que queráis, digamos, poder levantar la mano y intento... O sea, desde un principio os podéis ir hablando vosotros mismos sin interrumpirles mucho. Vale, pues sí que comienzo yo. Bueno, yo creo que es importante que la participación venga también de la mano de mano a mano con las autoridades tanto locales como regionales, ¿no? Y para llegar a todos los jóvenes, creo que todos somos conscientes que nos tenemos que ir de las capitales, sobre todo fuera de Bruselas, pero también fuera de las capitales de los Estados miembros. Y para ello creo que tenemos la oportunidad de aliarnos con los parlamentos regionales, con los ayuntamientos, para llegar a más jóvenes de entornos que quizá no les llega la información de la Unión Europea de manera tan directa, pero que sin duda, como tú dices, es importantísimo que los escuchemos y que también hagamos llegar sus demandas a las instituciones. Y creo que la cooperación con las autoridades locales puede ser una manera. Muchas gracias, Eduardo. Aquí yo creo que en general las organizaciones, instituciones y administraciones suelen tener este problema, y es que no llegamos a la gente que no nos conoce. Y además es el ciclo, porque es que la pescadilla se muerde la cola, porque como no nos conocen no se enteran de lo que hacemos, y como no se enteran de lo que hacemos nunca nos llegan a conocer. Pero creo que es fundamental mostrar, que todas las personas que de alguna manera conocemos un poco más el trabajo de la Unión Europea la mostremos accesible, y sobre todo mostrando que trabajan por las preocupaciones de las personas, de cada una de las personas. Que si se están trayendo... Al final yo creo que lo que más se ve de la Unión Europea es estos fondos que llegan. Yo, por ejemplo, soy de Extremadura, y pues ves que prácticamente en cualquier pueblito pues sí, tienes una financiación para la rehabilitación de X edificios, o ayudas para la gente agricultora y demás. Es importantísimo ser capaces de canalizar esa información. Habrá que gestionar de alguna manera que pues las personas no solo sean receptoras, sino que también sean pues parte implicada de los procesos. Pero creo que esto es algo que no le pasa solo a Europa, creo que nos pasa, como digo, a otros muchos espacios. O sea, que
que igual aquí como sociedad sí que tenemos esa asignatura pendiente. Bueno, yo simplemente añadir a lo que ya han dicho Elena y Eduardo que creo que lo bueno de la Unión Europea es que es muy transversal. Es decir, creo que toca todos los palos y todos los temas donde incluso aunque no estés interesado o no conozcas, porque muchas veces no es que no estés es que no conoces la Unión Europea, llegas a ellos. Por ejemplo, yo soy de Burgos y en Burgos hay muchos fondos de la PAC y entonces quizá un joven que es agricultor o que ha estudiado ingeniería o agrónomo, etcétera, a ese joven quizá no le interese la Unión Europea, pero hay que una forma de decirle, mira, es que la Unión Europea va a establecer un Green Deal con unos fondos para la agricultura verde, donde tú tienes capacidad de tomar decisiones, de decir que si quieres un tractor, por ejemplo, eléctrico o una forma de cultivo más ecológica. Entonces creo que es también llevar la Unión Europea, llevarla allá y establecer que la Unión Europea puede establecerse desde abajo arriba y de arriba abajo. Es decir, que un agricultor, un joven ingeniero, ahora tiene mucho que decidir sobre, por ejemplo, telecomunicaciones, igual no conoce, pero ahora con toda esta agenda digital va llegando. Entonces creo que además se ve claramente aquí, por ejemplo, de alguna manera u otra, somos jóvenes de muchos ámbitos, de todas las comunidades autónomas prácticamente, incluso de lo local y lo rural, que de alguna manera hemos llegado a la Unión Europea. Quizá no directamente, sino te vas informando, vas siguiendo, con, por ejemplo, en mi caso, migraciones y asilo, y descubres que la Unión Europea saca un nuevo pacto, que es lo que a ti te interesa. Entonces es buscar eso dentro de la Unión Europea y quizá ahí alguien... un agricultor de Burgos pueda decir mucho más sobre Green Deal que lo que puedo decir yo sobre la agricultura allí. Entonces creo que es combinar ambas cosas. Y bueno, es una gran pregunta. Muchas gracias, Guiomar. Bueno, Fernando, habla o no. Nada, que es una gran pregunta. Nosotros, por ejemplo, desde SN, es la pregunta constante. Nosotros desde hace un año trabajamos un punto de nuestras acciones, lo que llamamos la internacionalización en casa, que vendría a ser como las mismas habilidades y competencias que desarrolla una persona cuando desarrolla su movilidad, que las personas que no la realizan que no tienen esta oportunidad, puedan hacerlo. Parece así como muy grandilocuente, pero por ejemplo, un ejemplo muy sencillo sería, por ejemplo, a tu amigo Erasmus, por ejemplo, de la universidad o de cualquier ámbito, presentárselo a tus amigos locales. Porque es una cosa muy sencilla, pero en esas conversaciones, pues por ejemplo, los dos, por ejemplo, gente, en este caso local, española, habla con este chico del país que sea. Pues muchas veces, por igual, una persona de Hungría, pues igual tus amigos es la primera vez que hablan con un húngaro. Y, oye, ¿cómo se hace esto en tu país? Pues nosotros así. Y muchas veces, o por las propias conversaciones que nosotros hemos observado, pues muchas veces la conclusión es que en todos los sitios más o menos hay los mismos problemas, ¿no? Y de ese interés de persona a persona, no directamente con la institución en sí, con ese contacto de persona a persona, hablar y quizás que esa relación se pueda prolongar un poco más en tiempo, pues el verse un poco reflejado el uno en el otro, digámoslo así, permite hacer una configuración, ¿no? De nosotros como ciudadanos españoles, en este caso, cuáles son nuestros problemas. Este chico pues me ha contado de pues, cómo no sé, las circunstancias que ellos tienen, que en realidad son similares a las nuestras, y un poco de ese primer paso, pues también dar un salto a personas que no están relacionadas directamente, a preguntarse, reflexionar, oye, pues, y poco a poco, no de un día al otro, porque es complicado, sí que hacerse una configuración y sí que de alguna forma desarrollar ese interés por la Unión Europea. Muchas gracias, Fernando. La siguiente pregunta que nos llega por el chat es directamente a ti, Fernando, que es ¿cómo se puede beneficiar la lengua castellana con el reforzamiento del Erasmus en América Latina? Bueno, pues gran pregunta. En el último, el TCM que realicé poco, lo presenté la semana pasada, este era un tema. ¿Cómo?
Gran pregunta. Digamos que, como he comentado antes, el próximo programa Erasmus 2021, la próxima edición 2021-2027, y también el punto del aumento del presupuesto, que de alguna forma establece de que el programa Erasmus no es un fin en sí mismo, sino como un elemento de realizar sinergias con otros planes, pues uno de los puntos hacia de la expansión o del aumento de ese presupuesto podría ser dirigirlo hacia América Latina. También, ¿por qué? Pues bueno, como me imagino que muchos que nos estéis escuchando sabréis, la Unión Europea tiene o está en un proceso de acuerdo con el Mercosur, Mercosur. En este acuerdo, una de las cosas que quiere crear es desarrollar un espacio de libre circulación de bienes, servicios, capitales. Bueno, en definitivas cuentas, como crear el área de libre comercio más grande del mundo, ¿no? Entonces son un plan muy ambicioso que al final, pues bueno, y bueno, también tiene un componente social, ¿no? De mejorar las condiciones de trabajo. Entonces, todo este marco pues, se vería beneficiado si se incluyesen políticas tanto de educación, juventud como de cultura. Entonces, si de alguna forma se diese el salto y todos los países de América Latina se incluyesen dentro del programa Erasmus, pues podemos pensar que la lengua castellana, que bueno, no hay que olvidar que España es uno de los países que más recibe y más envía estudiantes a estudiar al extranjero, pues, y por tanto una de las lenguas que más se aprende. Entonces, si se aumentasen, si se incluyesen o participasen de forma más activa en los países de Latinoamérica, habría, por tanto, muchos más destinos de habla castellana y no solo se aprendería, sino también se daría un paso para que hubiese más creación o producción de conocimiento en esta lengua. Entonces, pues bueno, como yo señalaba en mi investigación, pues esto es un punto que a primera vista igual puede pasar desapercibido, pero para la configuración, bueno, con esto no, para los que me escuchéis, no quiero decir que el castellano vaya a sustituir a ninguna lengua de trabajo que se llaman de la Unión Europea, que son el inglés, el francés y el alemán, sino a través del programa Erasmus también podría ser una vía para que el castellano como lengua de trabajo, digamos a ver si, de la política exterior de la Unión Europea cobrase mucha más importancia, tanto en el marco del próximo acuerdo Unión Europea-Mercosur que está por ratificarse, como por la vinculación que habría entre estos dos bloques de países. Muchas gracias, Fernando. La siguiente pregunta que también nos llega por el chat es una joven de Granada, Emma Gutiérrez, que es cómo si ven necesitar los ponentes un cambio de paradigma en la visión que tienen que tener la juventud en la sociedad del futuro. ¿Quieres empezar, por ejemplo, Eduardo? Pues es también una buena pregunta. Yo creo que los jóvenes obviamente van a ser los responsables de elaborar lo que va a ser la sociedad del futuro, ¿no? Entonces, si cogemos la bola de cristal, yo me imagino una sociedad, pues eso, más encaminada hacia el ecologismo, hacia la igualdad social, sobre todo los movimientos que hemos mencionado anteriormente. Yo creo que la sociedad sí que tiene capacidad, los jóvenes tenemos capacidad de formar esa futura sociedad, pero para eso necesitamos hacer uso de los canales que existen para llegar a ello, ¿no? Y ahí es la parte importante de aprovechar estos momentos, como es el caso de esta conferencia del futuro de Europa, que es una oportunidad, pero también en general de pasar a la acción, ¿no? Aparte de nuestras opiniones, pasar a involucrarnos en organizaciones de sociedad civil, incluso en política, y aprovechar los momentos de oportunidad para hacer esa sociedad ideal, ¿no? Y yo creo que sí, que los jóvenes tenemos esa capacidad de crear un nuevo paradigma, pero para ello
nos tienen que escuchar y tenemos que ser capaces también de hacer llegar esos mensajes. Gracias, Eduardo. Yo, si no te importa, Jan, ¿podrías repetirme la pregunta? Porque creo que no la he escuchado muy bien y, hombre, podría continuar un poco la respuesta, pero me parecería... Sí, mira, la pregunta es, ¿ven necesario un cambio de paradigma en la visión que tienen que tener la juventud en la sociedad del futuro? No sé si se refiere a cómo vemos la juventud en la sociedad del futuro. Yo creo que quizás la juventud somos quienes vemos el horizonte, ¿cómo decirlo? Empatizamos más en ese horizonte o nos situamos mejor en ese horizonte, porque entiendo que al final hay generaciones que bueno, pues no miran a tantos años vistas como podamos mirar las que estemos todavía dentro de lo que es el colectivo de la juventud, y es lógico y normal, y a nosotros nos pasará también pues, cuando vayamos cumpliendo años. Es cierto que a lo mejor hay que conseguir involucrar más a más personas jóvenes en esa visión, pero yo no sé si habría que hacer un cambio de paradigma. Yo creo que la juventud ya tiene bastante claridad y está demostrando, no sé, cuáles son sus prioridades, sus preocupaciones y que además van a dar todo, muchas veces hasta lo que no tienen. Muchas gracias, Elena. Guiomar o Fernando. Guiomar. Bueno, yo creo que el paradigma ya ha empezado a cambiar, es decir, los jóvenes ya hemos cambiado de paradigma y estamos en un paradigma nuevo por una cuestión muy simple, y es que nos hemos dado cuenta de que al ritmo que vamos y con el sistema productivo y de desarrollo que tenemos basado en la destrucción actual de absolutamente todo, no tenemos futuro, y al darnos cuenta de que no hay un futuro en base a ese desarrollo, hemos cambiado de paradigma, y ese paradigma que ha venido a cabo con el Pacto Verde Europeo, que se ha materializado en el Pacto Verde Europeo, muestra el cambio de paradigma, y el hecho de que tanto el Pacto de Nuevas Generaciones y el Fondo de Nuevas Generaciones como una de las prioridades de la Comisión sea este Green Deal, muestra que los jóvenes hemos ayudado a cambiar el paradigma, no solo el nuestro, sino el de toda la... Y creo que eso es un caso importante. Y además, creo que en este momento, de hecho, nos encontramos ya a partir de este inicio con el cambio climático y el reconocimiento de este cambio climático, nos encontramos en un momento de un paso más de los jóvenes. Y nos hemos dado cuenta de que, un poco lo que decía Elena, que no solo nos debe preocupar nuestro futuro laboral, que también, sino nos debe preocupar los derechos sociales que debemos competir, debemos luchar por ellos. Entonces creo que ese cambio de paradigma ya se está dando y es el que debemos llevar a la conferencia sobre el futuro de Europa, y el que debemos transmitir, porque a veces nosotros tenemos esa visión, nos encontramos más metidos en esa visión, pero quizá las generaciones o las propias no se dan cuenta. Entonces, pues eso. Muchas gracias, Guiomar. Fernando. Yo creo que cambio de paradigma como tal, no, o sea, como bien me lo he explicado muy bien. Lo único también, por ejemplo, apuntar de hoy en día vivimos en la sociedad de la sobreinformación, ¿no? En nuestro móvil todos los días nos avasallan o bueno, recibimos un montón de estímulos de todo tipo. Pero entonces yo creo que de alguna forma los jóvenes tenemos que hacer como ese esfuerzo de sobre todo seleccionar bien las fuentes de las que vemos y sobre todo nosotros quizás lo tenemos más integrado, pero muchos seguramente de nuestros amigos quizás no. También un poco trasladar la participación o la ciudadanía activa, ¿no? Pues, también un poco buscar el asociacionismo, ¿no? Que la gente vea mucho más normalizado participar actividades de voluntariado o también participar en este tipo de foros, de debates en los que pues, se comparten visiones y puntos de vista con el sentido este de realmente trabajar y defender pues, nuestros derechos y sobre todo ese horizonte que de alguna forma todos vemos, pues realmente conducirnos, ¿no? O dar cada día un paso en esa dirección.
Muchas gracias, Fernando. Damos paso ahora a Julia Fernández, que le quiere formular una pregunta. Si se puede... Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye, no? Sí, se te oye. Ah, muy bien. Bueno, soy Julia Fernández de Equipo Europa y me gustaría hacer una pregunta en relación a algo que ha comentado Eduardo sobre el proceso de selección de participantes en la conferencia, que no sé si estoy yo muy de acuerdo con lo que ha comentado, a ver qué os parece. Uno de los grandes problemas que creo que tuvieron las consultas ciudadanas fue precisamente que solo participaban las personas jóvenes informadas e involucradas, las de siempre, y justo por eso las conclusiones no fueron representativas. Al final nosotros, los que estamos tan involucrados como Equipo Europa, ESN o el Consejo Federal del Movimiento Europeo, formamos parte de una burbuja muy endogámica que no es demasiado representativa, y yo creo que es algo que eso todos podemos reconocer. Entonces, obviamente, sí que es en ciertos temas pues, más específicos hay que incluir a stakeholders con conocimiento de causa, pero yo creo que sería un error involucrar solo a jóvenes ya informados e involucrados, porque contradeciría un poco el objetivo de la conferencia. Obviamente se tienen que incluir para temas específicos, pero no pueden ser los únicos que participen y ser mayoritariamente los que participen, en mi opinión. Entonces, planteando esta reflexión sobre la mesa, me gustaría preguntaros cómo creéis cada uno que debería hacerse esta selección de participantes para garantizar la representatividad en la conferencia. Muchas gracias, Julia. No sé quién de vosotros quiere empezar a hablar. Bueno, si queréis comienzo yo un poco por alusiones. Bueno, yo lo que quería decir es que realmente la sociedad civil organizada debe aspirar a ser representativa de la sociedad en la que está implantada, ¿no? La conferencia sobre el futuro de Europa se planteó como un ejercicio de descentralización apoyándose en las instituciones regionales, locales y también la sociedad civil. En ese sentido, no tendría mucho sentido que, por un lado, se invite en pie de igualdad a la sociedad civil y, por otro lado, se inviten a jóvenes que no pertenecen a la sociedad civil o que no están informados como tal. Yo creo que es responsabilidad de la sociedad civil organizada de dar voz a esos jóvenes. En ese sentido, en el movimiento europeo, por ejemplo, estamos implantados en 15 autonomías. Entonces, nuestra aspiración es en los eventos que vamos haciendo por toda España. Estuvimos en septiembre en la línea de la Concepción, que es uno de los pueblos con el mayor tasa de paro de Europa, con ciudadanos que desde luego se sienten poco representados. Estuvimos también en Canarias, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Yo creo que es necesario hacer un esfuerzo por despertar las organizaciones de sociedad civil y llegar también a esos jóvenes que, bueno, en teoría son los que, como decías tú, Julia, no son los de siempre, ¿no? Yo creo que, pero sin embargo, tenemos que tener la voz, son las organizaciones de sociedad civil, porque así está planteado en la conferencia y yo creo que somos los que además podemos aunar esa interlocución entre las instituciones y las demandas de la sociedad, y es lo que hace nuestro día a día. Por eso yo creo que no tendría sentido que se nos dejase a un lado y yo creo que tenemos el potencial de llevar esas demandas de la población de la que también se siente poco escuchada a Europa. Para eso tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y yo invito a todas las organizaciones a que hagan ese esfuerzo. Y nosotros desde el Movimiento Europeo, desde luego, lo estamos intentando. Sí, yo solo quería añadir a lo que ya ha dicho Eduardo, que creo que es fundamental. El problema del sorteo es que al final es un azar, y si te toca un ágora, o no un ágora, vamos a quitar la palabra ágora, si te toca debatir sobre política exterior y no tienes ningún tipo de formación, no vamos a ningún sitio. Entonces tampoco la conferencia sería para nada, porque creo que también hay que combinar ambas cosas. Entonces, creo que la labor de la sociedad civil es fundamental, y creo que labores pues, como la que estamos haciendo desde el Consejo Federal, de unar todo tipo de partidos, sindicatos, asociaciones juveniles, combinarnos y organizarnos como un evento como este, tanto con el Consejo de la Juventud como las ISN, buscar ese multipartidismo, esa diversidad entre los jóvenes, y comprender que la sociedad civil es heterogénea, es decir, que la conferencia tiene que estar tanto el movimiento europeo, como tiene que estar la ONCE, como tiene que estar otro tipo de sociedades civiles, que sean ellos los que manden a sus representantes, porque ya son representativas de la sociedad. Entonces, creo que esa es la labor que hay que hacer, y que desde las organizaciones de la sociedad civil tenemos que hacer de aquí a un futuro próximo, que es cuando se inaugure la conferencia, que es demostrar que somos representativas de la sociedad. Quizás solo se Muchas pueda gracias, Guiomar. Si Elena, ¿quieres añadir alguna cosa? Fernando. Sí, justo iba a decir que
un poco en la línea de lo que acaban de comentar las compañeras, sí que es cierto que tampoco podemos pretender todo el rato que la participación sea elitista y que ciertas personas no tengan la oportunidad nunca de llegar a su voz, y esto es completamente cierto. Por eso también hablaba antes de la participación informada y formada. La participación tiene que estar acompañada, tiene que estar guiada, no guiada, no dirigida, pero sí informada, ¿no? Ser una participación real con, pues eso, con unas nociones que nos la faciliten. Pero también es cierto que las organizaciones de la sociedad civil estamos ahí, ya hacemos un papel de representación y de interlocución, y puede ser también un canal de lo más valioso. Por supuesto, son las organizaciones quienes tienen que hacer el esfuerzo de llegar a todas las personas, porque, por ejemplo, el Consejo de la Juventud de España no puede llegar a cada una de las personas que están en cada una de las localidades. Esas son competencias de los consejos autonómicos, en este caso, o de los locales, pero bueno, pues ya existen unos canales de participación, y por buscar a lo mejor la fórmula mixta, pues podríamos tener un espacio donde estuviesen las entidades de sociedad civil organizada ya representativa, podríamos tener a lo mejor a una serie de personas jóvenes, no lo sé, si un poco más no asociadas, que parece que también a veces las dejamos fuera, pero por supuesto hacer un acompañamiento a esas personas para que vayan con unas nociones, pues a lo mejor dentro de sus campos profesionales o académicos o tal. También es cierto que no cuenta lo mismo la voz de una sola persona que la voz de organizaciones que se supone que representan a varias. Este es un debate muy interesante. Bueno, yo voy a por realmente he cubierto por todos mis compañeros, y bueno, en este punto no tengo nada más que añadir. Muchas gracias, Fernando. Estaban pasando ahora información que nos acaban de enterar de que también han cerrado ahora perimetralmente Madrid, y de que no, que ver cómo va a afectar eso también a las comunidades digamos, al lado. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más que nos queráis hacer, o digamos a viva voz o por el chat. Y si no, quiero aprovechar ya también para informaros de que esta, digamos, es la segunda charla dentro del ciclo que estamos haciendo, que habrá más de 11 charlas en total, que se titulan, digamos, la nueva generación de la Unión Europea, y que la próxima charla será el 4 de noviembre y que se titula el Pacto Verde Europeo, la solidaridad intergeneracional de las nuevas generaciones europeas. Y os animo a todos vosotros a que participéis y también os conectéis, y que podéis seguir en el conjunto de conferencias. Y si a nadie veo que, digamos, quiera añadir nada, dar muchas gracias a todos los participantes. Y sí, claro, el presidente quiere dar unas palabras también. Pues muchas gracias. Me alegro mucho haber participado. He estado tentado en muchos momentos de tomar la palabra, pero me he limitado. Desde el principio he pensado que no me correspondía. Al movimiento europeo, ahora algunos nos veis, porque hay algunas personas, pues los que estuvieron en Múnich, que tienen más de 90 años, sin embargo, hay otras que tienen menos de 20. Es un movimiento intergeneracional. Me estaba acordando y viendo la lista de los que estuvieron en Múnich, quizás muchos jóvenes no saben lo que era Múnich, otro día hablamos, en el año 62, había más de un tercio que tenía menos de 30 años. Es decir, los grandes cambios tienen que estar presentes en la juventud. Ahora en Europa hay un cambio profundo. El plan de nuevas generaciones, como bien habéis explicado, no se llama así el plan de recuperación por casualidad, sino que está pensada para incorporar a las nuevas generaciones lo antes posible. No hay estudios sobre la incidencia que puede tener en el empleo todavía, pero es algo que queremos seguir estudiando en las próximas sesiones. De estas inversiones tremendas para los próximos, sobre todo que el 80% van a ser para los próximos 3 años. Luego lo que se quiere es que cambie mente. ¿Cuál es el gran problema que tiene la juventud europea hoy? El paro. En España, el 40 y poco %.
¿Qué se trata? Pues que en estos 3 años baje a la mitad. Esas son cosas concretas en donde tenemos una responsabilidad y a vosotros os toca ejercerla. A mí me ha encantado estar de oyente, de escuchante. Se me ocurrían muchísimas cosas. Habéis orientado en el tema de la conferencia, me parece estupendo, pero me da la impresión que nadie sabe lo que es la Conferencia Europea sobre el Futuro de Europa. Se ve que es un grupo interesado. Otro día hablamos de la conferencia y seguiremos hablando. Esta sesión es la segunda. Tenemos programadas 11. Queremos hacer muchísimas más. Queríamos haber hecho este año algunas presenciales, la mitad, en distintas comunidades autónomas, pero las circunstancias pues nos lo impiden. Pero este camino de seguir por este medio, pues creo que puede sustituir, no sustituir, puede aliviar un poco. Pero luego hace falta el cara a cara, hace falta que tengamos... Aquí algunas de las personas que hablaban, yo no les he visto la cara, no sé por qué motivo. Y la mitad de los que están aquí, pues no sé si es porque los medios que tienen o porque no quieren. Es una pena. Hay que verse. Algunos sí estáis en la pantalla, pero había otros 40 que no estaban en la pantalla. A mí me gustaría que el próximo día buscáramos la forma de que nos viéramos todos la cara por este medio. Yo estoy muy contento que el movimiento europeo incorpore a los jóvenes, incorpore a distintas plataformas de jóvenes de distintos sitios, que estemos conectados con el movimiento europeo internacional, que haya gente desde Florencia, desde Bruselas, desde distintos sitios que nos vayan escuchando. Nada más. Agradecer a todos los que estáis presentes. A algunos os veo, a otros no os veo. El que hayáis conectado con nosotros. Y sobre todo, para la próxima jornada, a ver si conseguimos que conecten algunos más. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y damos por finalizada el encuentro. Saludamos. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta el miércoles que viene, ¿no? Sí. Adiós. Bueno, muy bien.